Este fin de semana pasado se ha celebrado la 40ª edición del Gran Premio de España de motociclismo. 40 ediciones. La primera fue en abril de 1987 y un servidor estaba allí. Y además estaba allí con esta foto, porque todas estas fotos las hice yo en ese primer Gran Premio. Hacía un reportaje para una revista de motor. Y además esto tiene algo especial porque esto fue 2 semanas antes del Gran Premio y ahí vemos a Giacomo Agostini, que le está indicando a su mecánico que está saliendo hacia la pista al revés, que tiene que ir hacia el otro lado, porque era la primera vez que un equipo del Mundial de Motos llegaba a Jerez. Y fue el momento de risa de que el mecánico no sabía para dónde era final de recta y al final tuvieron que cambiar justo la moto y el compañero, bueno, el piloto Rob McElhenney, compañero de Eddie Lawson, estaba allí un poco pues diciendo a ver para dónde tengo que salir porque él tampoco lo sabía. Vamos a ver más fotos de ese mismo fin de semana, fotos especiales, para mí son muy especiales porque en ese Gran Premio se presentaba el equipo Yamaha Marlboro en Jerez, justamente, y había pues, muchas azafatas de la zona de Marlboro. Y una de las azafatas, esa que tenemos aquí, estuvo mucho rato hablando con Giacomo Agostini, que en ese momento era el solterón de oro del Mundial de Motociclismo. Bueno, pues esa chica que hay a la derecha, que es del puerto de Santa María, se llama María Ayuso, y 2 años después de esa foto se casó con Giacomo Agostini y llevan casados 38 años después exactamente de este momento que pude retratar exactamente esa tarde de abril de 1987. Pero hay muchas más cosas que pasaron, porque esta es la parrilla de ese primer Gran Premio donde teníamos la mítica Suzuki 500, la RGV, con los colores de Pepsi, que fue toda una revolución, fue muy seguida por los pilotos y ahí estaba Kevin Schwantz, que en aquella época, bueno, pues ya era uno de los candidatos al Mundial de 500 y que, bueno, pues estaba en primera línea de este Gran Premio. Nos vamos a por la siguiente foto porque hubo muchas cosas. Eddie Lawson, que ese año 87 ganaría el Mundial justamente, pero no ganó esa carrera de Jerez. Esa carrera de Jerez quedó segundo por detrás de otro piloto porque, vamos a ver más fotos, muchos de ellos tenían opciones, pero el que ganó la carrera es este que está aquí, es Wayne Gardner. Wayne Gardner tenía el número 1 porque venía de ganar el Campeonato del Mundo de 500 con esa moto, con la NSR, con esa inconducible Honda, que ganó la carrera de Jerez, pero que no le sirvió para ganar el Mundial porque fue, como decimos, Eddie Lawson el piloto que la ganó. Vamos a ver más fotos porque esta es una foto que me encanta. Yo recuerdo quedarme impactado con lo bonita y lo bonita que sigue siendo esta moto. Esta moto concretamente, oficial de Derby, fue con la que un señor llamado Alex Cribillé debutó en el Mundial de Motociclismo y consiguió un segundo puesto justamente en esa carrera de Jerez, con un podio totalmente español con 3 Derby en las 3 primeras posiciones. Jorge Martínez Aspar fue el vencedor, Alex Cribillé quedó segundo con esta moto y Julián Miralles quedó también tercero con otra Derby. En esta categoría, es la categoría de 80 centímetros cúbicos, con una moto que 40 años después sigue siendo absolutamente espectacular de diseño. Vamos a ir viendo más cosas. Esta es la parrilla de ese Gran Premio. Ahí está Giacomo Agostini, 2 semanas después de esa foto que hemos visto al principio de la presentación del equipo, y ese era su piloto. El equipo Yamaha Agostini en aquel año tenía 2 pilotos, en este caso Eddie Lawson, lo vemos ahí con el número 3, y el otro piloto era Rob McElhenney, el que hemos visto en la foto cuando se había equivocado el mecánico a la hora de llevar la moto a la pista. Y ahí está precisamente Giacomo Agostini, que ganaron el Mundial justamente en ese año 1987. El único piloto que habitualmente era capaz de competir con los americanos en aquella época era un piloto francés llamado Sarron, Christian Sarron, que también era oficial de Yamaha, con una conducción muy distinta, pero al fin y al cabo era el que habitualmente también estaba en el podio, aunque realmente nunca llegó a ganar carreras, aunque era un especialista sobre todo en las carreras donde había agua y el terreno muy deslizante. Seguimos viendo más fotos de ese fin de semana y además esta me hace mucha gracia porque fíjense ustedes la curva rápida justo antes de entrar a meta, donde se ha caído justamente Marc Márquez este fin de semana. Fíjense, los primeros años todavía en las trayectorias y de salida de las curvas había balas de paja. Balas de paja era el elemento de seguridad. Hoy eso está absolutamente prohibido porque una bala de paja pesa mucho y si alguien se estrella con ella, pues se hace mucho daño. Pero en aquella época no existían otras formas de entender la seguridad y las balas de pajas eran
lo habitual en los circuitos del Mundial. Y ahí vemos a Christian Sarron precisamente y Eddie Lawson en esa zona la más rápida del circuito. Vamos a seguir viendo más fotos. Otro piloto, Sito Pons, que ganó precisamente este Gran Premio, aunque no consiguió el título ese año, sí lo consiguió al año siguiente, en el 88 y el 89, pero ya con los colores de CAMSA, una empresa española de petróleos que desapareció como marca varios años después, pero que fue lo que llevó a Sito Pons al Mundial durante 3 años, consiguiendo 2 títulos mundiales, y aquí, en esta carrera de Jerez del año 1987, ganó ese Gran Premio en esa curva rápida de entrada a meta, donde estaba yo haciendo todas las fotos de todos los pilotos. Ya no recuerdo exactamente la siguiente que tenemos, pero nos vamos a ir a por algo distinto, porque este fin de semana, todo esto tiene que ver con el fin de semana que hemos tenido en el circuito de Jerez. 40 años de celebración de Gran Premio, con un ambiente que ahora lo vamos a ver aquí. Este es el Gran Premio, es la curva, la entrada, esa curva de izquierda que da acceso a la Peluqui, a la doble, donde está la Pelús, es decir, el monte donde hay muchísima gente, y este es el ambiente de la parrilla de salida con un espectáculo de helicópteros. 227.000 personas pasaron por el circuito de Jerez, todas las autoridades, consejeros de la Junta de Andalucía, la alcaldesa de Jerez, los dirigentes de Dorna, de la Federación Internacional, también por supuesto de Liberty, que son los dueños del Mundial. Y esta es la salida de la carrera más pequeña, de la carrera de Moto3, donde pilotos españoles iban a dar una demostración de poderío, justamente porque aquí vemos a Aquiles, que ha sido el vencedor de la categoría y que ha ganado de manera magistral por delante de 2 compañeros españoles que completaron un triplete en el Mundial de Moto3. Aquí tenemos a 2 compañeros de equipo, a Senna Agius, que está adelante, que ganó la carrera después de salir de la pole, y Manu González, que es el piloto español que acabó en segunda posición y que, ahí lo vemos, recibía el premio de manos del consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, que le refrendaba ese segundo puesto y sus posibilidades de estar en el Mundial este año, en el Mundial de Motociclismo. Ahí está el podio final con Senna Agius, con Manu González y Colin Weiser, que fue tercero después de haber salido en la pole de la competición. Pero el plato fuerte de la parrilla estaba aquí, en esta carrera de MotoGP, donde ahí vemos a Luca Marini, piloto oficial del equipo Honda, y esta es la salida donde Marc Márquez, después de salir de la pole, acabó, pues 3 vueltas después, acabó en el suelo dominado y arrasado por su hermano, que mostró un aplomo absolutamente fundamental para conseguir su segunda victoria consecutiva en el circuito de Jerez. Algo que no todo el mundo es capaz de hacer y que este año, bueno, pues está mostrando incluso esa debilidad que su hermano, después de esa lesión que tuvo el año pasado, pues parece que no ha recuperado esa confianza. Y ahí, esa zona de la Pelús, donde hay miles de aficionados que, bueno, pues arropan a los pilotos cuando pasan por una zona que ya es historia en el circuito de Jerez. La consideran en este momento catedral del motociclismo del mundo de las motos. Ahí está el podio de la carrera con la victoria de Alex, Marco Bezzecchi en segunda posición y Fabio Di Gianantonio en la tercera posición, que es el podio exactamente del Mundial de MotoGP. Un espectáculo increíble. Yo tuve la suerte de estar los primeros años. Últimamente no voy al Mundial de Motos porque lo sigo de otra manera, pero en cualquier caso sí les puedo decir que estar ahí dentro, vivir eso, es algo que a quien le gusta y al aficionado debe hacer al menos alguna vez en su vida. Así que si tienen oportunidad, vayan al circuito de Jerez.